El pilar solidario de la reforma pensional. Ese es el famoso bono o renta básica que le van a dar a los adultos mayores, pero no a todos. Les voy a leer algo de la reforma pensional para que tengamos un contexto de qué se trata ese pilar solidario y a quiénes posiblemente les va a aplicar. Entonces, lo encontramos en el artículo 3 de la reforma pensional. Recuerden que esa reforma todavía no ha sido sancionada por el presidente. Se espera que él la firme ahorita el 2 de julio del 2024. ¿Qué es el pilar solidario? Dice, es un componente del sistema de protección social que busca garantizar una renta básica solidaria para personas en condición de pobreza extrema. Primer requisito. Pobreza y vulnerabilidad. No sabemos qué tipo de vulnerabilidad, porque es otro requisito. Asegurando condiciones mínimas para la subsistencia de los adultos mayores y ciertas personas con discapacidad. Ciertas personas con discapacidad. ¿Quién tendría derecho a recibir ese bono, esa renta básica a título de pilar solidario? Las personas que podrían acceder serían únicamente colombianos que lleven viviendo en el país como menos 10 años acá a la fecha en la que vayan a hacer la solicitud. Edad, pueden ser hombres con mínimo 65 años y mujeres con mínimo 60 años. Pueden ser hombres mayores de 55 años con discapacidad o mujeres mayores de 50 años con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Condiciones socioeconómicas, estar en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad, de acuerdo con la focalización que el gobierno nacional establezca. Esta palabra focalización que el gobierno nacional establezca es un punto crítico porque no sabemos cómo va a focalizar el gobierno a esas personas en extrema pobreza, con vulnerabilidad, que apliquen para esto. No se sabe cómo las van a elegir, todavía no tenemos conocimiento porque no ha salido pues como tal un texto que lo explique. Residencia. En términos de residencia dice que haber residido en el territorio colombiano al menos 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en la que haga esta solicitud. Y no tener pensión, no haber sido beneficiario de ningún tipo de pensión. ¿Cómo se accede? El trámite de vinculación al pilar solidario se hará mediante el Ministerio de Trabajo, conforme a la reglamentación que se expida para tal efecto. Los interesados deben presentar una solicitud y cumplir los requisitos. Todavía no sabemos cuál es el proceso porque no ha sido socializado, yo creo que no lo han escrito. ¿De cuánto puede ser el valor que vamos a recibir? Tampoco está claro qué valor va a ser. ¿Qué nos dice? La renta básica solidaria se reconocerá una vez que el solicitante cumpla con todos los requisitos y haya sido aprobado por el Ministerio de Trabajo. No se especifica un tiempo mínimo después de la solicitud para que se la entreguen, no se sabe. Pero la aprobación depende del cumplimiento de los requisitos y la revisión por parte de las autoridades competentes. Con relación al monto, el valor de la renta es equivalente al mínimo de la línea de pobreza. Hace unos años estábamos hablando, el año pasado creo, que estaba como en 225.000 pesos el mínimo de la línea de pobreza por persona. Bien, pero aquí dice que eso lo debe certificar el DANE y va incrementando de acuerdo a la variación del índice de precios del consumidor. También dice que a partir del año 2026 el valor se actualizará anualmente el 1 de enero conforme a la variación del IPC. No dice nada más. Algunas condiciones adicionales. Compatibilidad con otros beneficios. Las personas del programa Colombia Mayor que no sean elegibles para el beneficio del pilar solidario seguirán recibiendo el beneficio de Colombia Mayor hasta cumplir los requisitos para ser beneficiario del pilar solidario. Exclusividad del beneficio. En ningún caso la renta básica solidaria constituye una pensión, no es una pensión. ¿Qué quiere decir que no es una pensión? Que no es heredable, primero que todo, que en cualquier momento lo pueden quitar, así como lo están colocando, en cualquier momento lo pueden quitar. Otros pueblos o otras poblaciones que van a ser beneficiarias o lo que llamaron beneficiarios especiales, pueblos indígenas y afrocolombianos. Ellos deben estar registrados en el censo del Ministerio del Interior.
No dicen cuál es el requisito para ese pueblo indígena o afrocolombiano, o sea, no dice si también tiene que ser con discapacidad, que cumpla esa edad, no lo dice, solamente dice pueblos indígenas y afrocolombianos. Comunidades campesinas deben estar en el registro administrativo de campesinos. Cuidadores de personas con discapacidad, dice que no tengan ingresos propios y que cumplan los requisitos de edad y focalización del pilar solidario. El tema de la focalización es el punto crítico porque no se sabe cómo los van a focalizar, cuál va a ser el requisito especial para decir, ustedes son los que tienen la posibilidad de acceder a ese pilar solidario. Eso les cuento con relación a este pilar solidario.